A esta hora revisamos las noticias del mundo hoy. El ejército de Israel difundió un video que asegura muestra ataques contra una instalación clave de misiles en Irán con explosiones simultáneas que apuntarían a un golpe directo a su capacidad militar. Los operativos conjuntos con Estados Unidos para degradar la amenaza que representa para Occidente la República Islámica cumplen 3 semanas. El gobierno israelí anticipó que intensificará sus ataques contra objetivos del régimen. Esta semana se intensificarán considerablemente los ataques llevados a cabo por las fuerzas de defensa de Israel y el ejército estadounidense contra el régimen terrorista iraní y contra la infraestructura de la que depende. La campaña liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, continuará. Estamos decididos a seguir liderando el ataque contra el régimen terrorista iraní, a decapitar a sus comandantes y a frustrar sus capacidades estratégicas hasta que se elimine cualquier amenaza a la seguridad del Estado de Israel y a los intereses de Estados Unidos en la región. Precisamente el corazón nuclear de Irán se ha convertido en blanco de Occidente. El régimen terrorista de Teherán denunció un ataque contra el complejo de Natanz clave en su controvertido programa atómico y respondió bombardeando la ciudad israelí de Dimona, que alberga una instalación nuclear. 39 personas resultaron heridas según los servicios de emergencia locales. Estados Unidos e Israel buscan acabar con la amenaza iraní, que según Occidente estaría buscando desarrollar un arma nuclear. Y es que Irán también atacó de nuevo zonas civiles en Israel. Un misil impactó un edificio residencial en el norte del país, dejando viviendas destrozadas, techos perforados y vehículos dañados. Equipos de seguridad y emergencia fueron desplegados de inmediato, mientras una mujer resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica. Más temprano, un misil golpeó varios puntos en Israel, incluido un jardín infantil. El mundo pone la mira en el estrecho de Hormuz, secuestrado por Irán en respuesta a los ataques contra objetivos del régimen. Más de 20 países condenaron el bloqueo iraní y advirtieron que están listos para actuar tras el pedido de la administración Trump de desbloquear el cruce. Por esta ruta transita cerca de una quinta parte del petróleo global y su cierre ya amenaza la seguridad energética del planeta. El ejército de Estados Unidos dijo hoy que la capacidad de Irán para amenazar el estrecho quedó reducida tras el bombardeo esta semana de una instalación subterránea donde almacenaba misiles de crucero. No solo eliminamos las instalaciones, sino que también destruimos sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaba para monitorear los movimientos de los barcos. La capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz y sus alrededores se ha visto mermada con resultado y no dejaremos de perseguir estos objetivos. Y atención, porque Arabia Saudí, uno de los países atacados en el Golfo por las represalias iraníes, acaba de ordenar a 5 miembros de la embajada de Irán en Riad que abandonen el país en un máximo de 24 horas luego de haber sido declarados persona non grata por los continuos ataques del régimen iraní contra territorio saudí. El Ministerio de Asuntos Exteriores señaló además que no dudará en tomar medidas necesarias para preservar su soberanía y mantener su seguridad. Arabia Saudita es el epicentro de la rama sunita del Islam que defiende un liderazgo elegido por consenso en contraposición a la rama chiita del régimen iraní que sostiene que el poder debe permanecer en la línea familiar del profeta Mahoma. Ustedes lo acaban de ver en pantalla. Un misil iraní cayó en la ciudad vieja de Jerusalén, uno de los lugares más sagrados del mundo, no solamente para judíos y cristianos, sino también para los musulmanes. El proyectil impactó a pocos metros del barrio judío, muy cerca del monte del templo. Aunque no se reportan heridos, la explosión dejó un cráter y generó momentos de pánico en esa zona. Equipos de emergencia y seguridad desplegaron operativos para evaluar los daños, mientras que fragmentos del misil fueron localizados en distintos puntos de la ciudad de Jerusalén, incluidos edificios religiosos, áreas residenciales cercanas y diferentes iglesias que se encuentran en uno de los lugares más importantes en términos religiosos de todo el planeta.
Entre tanto, de manera constante y sin pausa, las fuerzas militares de los Estados Unidos siguen golpeando blancos vinculados con las capacidades bélicas iraníes, que cada vez están más diezmadas, según los últimos reportes oficiales del Pentágono. Atacando objetivos militares en lo profundo de Irán, dice el mensaje divulgado junto con estas nuevas imágenes de las operaciones. Y también las fuerzas de defensa de Israel golpean blancos terroristas en Teherán y otras regiones iraníes. En las últimas horas, las operaciones militares permitieron destruir un complejo subterráneo destinado al almacenamiento y acondicionamiento de misiles balísticos, además de neutralizar sistemas de lanzamiento. Y vamos ahora con un punto de análisis de esta noticia, lo que ha sucedido en los últimos ya 21 días, de esos ataques que ha ejecutado Estados Unidos e Israel en contra del régimen teocrático y terrorista iraní. Vamos a hablar del factor agotamiento, que es una de las estrategias que está utilizando Irán para desgastar militarmente a Estados Unidos, a Israel. ¿De qué se trata? Se basa en lanzar enjambres de drones baratos, escuchen bien, muy baratos, para saturar las defensas de los países que ataca. Aunque se derribe el 90% de estos drones, el costo para el país defensor, en este caso para Estados Unidos o para Israel, es hasta a veces 100 veces mayor por cada unidad que neutralizan. Mientras que Irán puede producir cientos de drones al mes, Estados Unidos fabrica aproximadamente 96 interceptores de drones al año. La diferencia es completamente abismal. Las operaciones de interceptación y logística le han costado a Estados Unidos hasta este momento más de 900 millones de dólares diarios. A pesar del alto precio, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señala que el costo de interceptar es menor al daño potencial en infraestructura y en vidas humanas que causaría un impacto directo. Hemos preparado este informe especial a propósito de las cifras de la guerra. Estados Unidos está decidido a que la operación Furia Épica en contra del régimen iraní sea exitosa sin importar el costo. En cuanto a los 200.000 millones de dólares, creo que esta cifra podría variar. Es obvio que se necesita dinero para acabar con los malos. Y es que la administración de Donald Trump solicitará al Congreso financiación adicional para continuar con el operativo en Oriente Medio. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que es necesario dinero para reponer municiones y otros suministros que se han agotado por la ayuda prestada a otros países como Ucrania. Así que vamos a volver al Congreso y a hablar con nuestros representantes allí para asegurarnos de que contemos con la financiación adecuada para lo que se ha hecho y para lo que quizá tengamos que hacer en el futuro. Y es que a 4 semanas de iniciar la operación conjunta con Israel, los costos ascienden de manera rápida. Solo en la primera semana el Pentágono dijo que había gastado 11.300 millones de dólares, una cifra que los detractores del presidente Donald Trump consideran que solo engloba las municiones usadas sin contar los costos de desplegar fuerzas cerca de Irán, gastos médicos y el reemplazo de la infraestructura bélica que se pierda en el combate. Según el Centro para Estudios Estratégicos Internacionales, un instituto especializado en defensa y política exterior, el operativo tendría un costo diario de cerca de unos 500 millones de dólares. El mayor gasto en los primeros 6 días de ataques fue las municiones destinadas a golpes ofensivos que alcanzaron 5.500 millones de dólares. Cada misil Tomahawk cuesta 3,5 millones de dólares. Se dispararon más de 300 para un total de 1.200 millones. Sobre la defensa aérea, con interceptores como los del sistema THAAD contra drones y misiles iraníes, sumó 5.700 millones. También se registraron pérdidas en combate por 1.400 millones de dólares. Pero el gasto también incluye los 10.000 drones interceptores desarrollados en Ucrania que el ejército de Estados Unidos utiliza con el objetivo de repeler los ataques iraníes sin utilizar costosos sistemas de defensa. Los drones Merops, equipados con inteligencia artificial, fueron enviados 5 días después del inicio de la operación conjunta. Cada dron tiene un costo aproximado de entre 14.000 y 15.000 dólares, pero la empresa que los fabrica indicó que pedidos mayores podrían reducir el precio entre 3.000 y 5.000 dólares por interceptor, lo que resulta más económico que los drones Shahed de Irán, que cuestan al menos 20.000 dólares y han sido utilizados en gran número contra Estados Unidos y sus aliados en la región.
Las operaciones aéreas, navales y terrestres también incurren en gastos diarios fijos, como combustible, despliegue de fuerzas y mantenimiento. Estos costos operativos se calculan por 2.700 millones. Si se calculan casi 500 millones de dólares por día después de la fase inicial para el día 12 del conflicto, el total acumulado alcanzó 16.500 millones de dólares. Al día 19, el gasto probablemente habrá superado los 18.000 millones de dólares. Mientras las cifras empiezan a mostrarse en rojo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que pronto el régimen iraní será totalmente erradicado. Yo pensé que habría chance de que fuera peor, pero esto va a acabar pronto. Hemos aniquilado su armada. Prácticamente todo lo que tiene que ver con lo militar, incluyendo su liderazgo. Y su sistema antiaéreo está aniquilado. Nadie ni siquiera nos está disparando ya. Pese a ello, el régimen no ha cesado en su respuesta bélica a Estados Unidos e Israel. La denominada Guardia Revolucionaria Islámica confía en una capacidad bélica que, según dice, está intacta y que la fabricación de armamento pesado no se ha detenido ni siquiera en la operación iniciada el 28 de febrero.